Bueno, una suma récord asume el gobierno como subsidio en el caso de los combustibles este viernes. Así es que Henry Ebrard nos comenta esta decisión, los indicadores económicos, cómo están cerrando la semana y otros comentarios de carácter económico de mucho interés. Así que adelante, don Henry. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrard y vamos a cerrar esta semana económica y financiera con una serie de noticias no tan buenas para la economía dominicana como lo ha mencionado Manuel. Los subsidios a un nivel récord y el precio del petróleo es la razón por la cual el petróleo sigue subiendo, alcanzando su nivel más alto desde el año 2014. Por eso vamos a revisar primero entonces los indicadores económicos. Vamos a empezar por la tasa del dólar. En el mercado local el dólar sube 2 centavos hoy, con eso cierra la semana en 56 pesos con 50 centavos, con lo que termina la semana completa con apenas un centavito de incremento. La semana anterior había subido 8 centavos el dólar. Con todo esto, hace exactamente un año atrás el dólar se cotizaba en 58 pesos con 49. Eso quiere decir entonces que el dólar ha bajado un peso con 99 centavos, equivale a una revaluación del peso dominicano en 3.40%. Esto habrá ayudado en este contexto de inflación, en este contexto de precio del dólar que sube. En el caso del petróleo, ha cerrado otra terrible semana para la República Dominicana, un muy fuerte incremento otra vez hoy viernes, ha subido 1.66% en el mercado de Nueva York, eso equivale a $1.35 adicional de alza y con eso, imagínense, está cerrando en 82 dólares con 66 centavos, ha ganado 3 dólares con 7 centavos solamente en esta semana. Recordemos que iniciamos el año en 47 dólares y había expectativa de que el promedio del año iba a andar por ahí. Acabamos de actualizar nuestras proyecciones sobre la base de varias publicaciones de expertos en el análisis del mercado petrolero a nivel internacional, de los cuales es la banca de inversión Goldman Sachs, y ahí se está proyectando de que en un caso optimista, ¿verdad? El petróleo pudiera cerrar el año en 85 dólares. No estamos muy lejos de ahí, apenas faltan 2 dólares con 34 centavos. De cerrar con 85 dólares el barril de petróleo este año, el valor promedio de todo el año cerraría en 68 dólares con 49 centavos, o sea, un incremento de un 76% frente al promedio que habíamos tenido durante todo el año 2020, que había sido de 39 dólares con 72 centavos. O sea que se ha registrado, se ha producido en este año 2021 un incremento de prácticamente 30 dólares en el barril de petróleo. Y recuerden, varias veces lo he mencionado aquí en el programa, por cada dólar que sube el barril de petróleo le cuesta a la economía dominicana cerca de 68 millones de dólares adicionales para pagar la factura petrolera. Se proyecta para el año que viene, y ojalá pues no se equivoque esta vez la proyección, que el petróleo cierre el año en 75 dólares, por lo que si arrancamos en 85, cerramos en 75, pudiéramos hablar de un promedio todavía muy alto de 80 dólares, o sea, 12 dólares por encima del promedio que hemos registrado por lo que va del año. Eso es esta situación, ¿verdad?
esta situación del petróleo que no ha parado de subir explica por qué hay tanta tensión sobre el mercado de los combustibles. Frente a esta situación, solamente hay dos opciones posibles para el Ministerio de Industria y Comercio. Y ninguna es simpática, ninguna es positiva. De un lado es lo que ha sido la política hasta el momento, no permitir que se refleje completamente el precio de los combustibles, tratando de congelar, aunque sea parcialmente, los precios. Por ejemplo, esta semana han sido congelados todos los combustibles, salvo la gasolina regular, que sube 3 pesos, el Aftur, que sube 4,88, el querosene, que sube 5,40, y el fuel oil, 1 peso con 64 centavos. Lo cual quiere decir que se ha dejado sin modificar el precio del GLP, que es el combustible de mayor consumo y es el combustible que ha acumulado el mayor diferencial entre el precio teórico y el precio al cual se está vendiendo en la actualidad. Eso es lo que ha provocado que esta semana, para mantener esos precios de manera, si se quiere decir, artificial, subsidiada, 655 millones de pesos. Ese es un nuevo récord semanal, como muy bien lo mencionó Manuel. La semana pasada había sido el récord anterior, 586 millones, y hace 2 semanas anteriores un nuevo récord en 500 millones. Si vamos sumando todo lo que se ha acumulado de subsidio desde el inicio de febrero hasta la fecha de hoy, casi estamos llegando a los 10.000 millones de pesos, faltando todavía 2 meses y medio para cerrar el año. En el presupuesto complementario que fue aprobado por el Congreso en julio, se había incorporado una primera partida de 6.000 millones de pesos, ya ha sido superada por más de un 50%, y todo deja indicar de que va a seguir el tema del subsidio, porque si no, entonces, peor quizás el remedio que la misma enfermedad, vamos a tener un brote adicional de inflación, y ya todos sabemos lo que significa eso. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, en mi cifra económica, en su portal de noticias, lapropuestadigital.com, y esperamos regresar este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Henry Ebrard, por su siempre oportuno, interesante comentario económico. De inmediato, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, iniciamos esta entrevista con el licenciado Manuel Rodríguez, abogado de la República Dominicana. Así que, Manuel, un gran placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Buenas tardes. No se está escuchando, Manuel. Tienes que activar el audio. Ahí se escucha, ahí lo escucha bien. Ahí se escucha, sí, ahora sí. Perfecto. Te decía que la honra es mía por tu prestigioso programa y sobre todo por la oportunidad de que tú puedas entrevistarme. Bueno, Manuel, de inmediato vamos a entrar en materia de lo que establecen las normas procesales. ¿Cómo enjuiciaría usted el fallo emitido ayer por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional en el caso Odebrecht? Mira, de manera preliminar me gustaría poner en contexto las posibilidades que tengo para criticar la decisión y lo que acontece en el proceso, porque como tú sabrás, yo soy abogado constituido que formo parte de la barra de defensa técnica de Conrado Enrique Pitaluga. Y como se trata de un proceso que sigue en curso y del cual yo sigo siendo abogado, pues por una cuestión ética solo podré referirme a lo que atañe estrictamente a mi cliente. Pero evidentemente que
quizás también puede ilustrar y servir de interés a la generalidad del caso, a cuestiones fundamentales que son transversales al puesto. La decisión que tiene que ver con Juan Enrique Pitaluga era lo que esperábamos, o sea, en cuanto a la decisión. No ya la sentencia íntegra que la vamos a recibir el día 25 de noviembre, pero a la decisión, que es lo que tenemos a mano, a disposición ahora y que recibimos con una motivación sucinta de parte de los jueces, era lo que esperábamos, no podía ser de otra manera. De hecho, siempre que teníamos la oportunidad de pronunciarnos públicamente a propósito de la prensa que siempre estuvo presente dando seguimiento al caso, nuestras formaciones se producían a título de convicción. Los abogados regularmente no solemos hacer eso, porque lo que tenemos es una obligación de medios, no de resultados, y porque tampoco hubiésemos querido influir como se estaba dando un proceso de información cruzada, de, si se quiere, de adoctrinamiento de la sociedad sobre lo que debería considerarse un delincuente o un culpable en ese proceso, una cuestión que nosotros censuramos y entendemos deleznable y antiética por demás, entre otros vituperios que son muy pertinentes. Pero en nuestro pronunciamiento teníamos la convicción de que la sentencia, el día que llegue esa sentencia, hubiese sido antes, hubiese sido después, iba a corresponder con lo que sucedió, una absolución por no haberse cometido los hechos. No podía ser de otra manera, y te decía que yo tengo ya 4 años convencido de eso. Independientemente de la posición, la tortura, el viacrucis que van a considerar otros imputados que sucedieron, una cuestión personalísima, pero también una cuestión objetiva, se ha sometido a un proceso judicial por tantos años, no es para menos si alguien piensa de esa manera. En lo que tiene que ver con nuestro cliente, eso era una cuestión notoria, eso es un hecho pacífico, que aquí se estaba llevando a cabo un abuso. Yo te recuerdo que Conrado Enrique Pitaluga es el no político del grupo, el que no tiene una estructura política de respaldo, ni institucional, ni académica, ni de estructura de poder fáctico. Es un ciudadano de la sociedad dominicana. Es un profesional del derecho, de reputación, de un abolengo, tanto profesional como familiar, incuestionable. Pero era eso, frente a un poder del Estado que estaba ejerciendo sus atribuciones de forma abusiva y desproporcionada. Y se dan una serie de particularidades que hicieron que este caso para nosotros sea una cuestión sensible, una cuestión personal, si se quiere, también poniendo a un lado de soslayo la regla ética o deóntica que tienen que regular el ejercicio de la abogacía. Porque así siempre lo vimos, como un ejercicio arbitrario y desproporcional de lo que tenía que ser la facultad de investigación y de imputación a cargo del Ministerio Público. Y aquí estamos. Siempre decíamos, la paciencia no conoce de derrota. Claro, cuando se conoce la verdad, puede apostar a eso. Yo no soy de los que apuestan al absolutismo de la religión y que la fe ciega puede hacerte vislumbrar la convicción de lo que no se ve, la gente sabe lo que se espera. Yo, más que eso, creo que en el derecho, tratándose de juicios racionales, lo que deben de prevalecer, tenía la convicción de que la solución se iba a imponer. Y aquí estamos, con paciencia, llegamos al día que teníamos que llegar para que las cosas se pongan ahora en blanco y negro sobre la mesa y el proceso pueda continuar con todas sus aristas, con todas sus consecuencias y responsabilidades que eventualmente, entiendo, se tendrán que pronunciar respecto de los responsables. No solamente de los hechos de la causa, de los hechos que se acusaron, sino de las barbaridades que han salido a relucir a propósito de esa investigación y de ese ejercicio de poder por autoridades que ya no están y que están también, que quede claro eso. Bueno, en sentido general, para no entrar en precisiones y no violentar estos principios tuyos respetables respecto de lo ético, que tienes razón. Algunos se han planteado la idea de apelar en términos procedimentales. Ese proceso de apelación es factible y en qué tiempo pueden hacer una apelación. Sí, mira, a partir de que la sentencia se notifique, vamos a estar habilitados todas las partes que entiendan tener interés, que se entiendan perjudicadas contra la sentencia, a apelar. Esa es la regla. Existe un plazo de 20 días, si mal no recuerdo, establecido en el Código Procesal Penal, que empieza a correr a partir de ese momento, de que se notifique la sentencia íntegra, se pone a disposición de las partes. Todas las partes pueden apelar. En principio, o regla general, y se puede dar esa discusión eventualmente, avanzo en el debate, como te decía, podré externar consideraciones que quizá beneficien o perjudiquen a otra parte en el proceso. El derecho a apelar está garantizado por nuestro derecho convencional, por disposiciones internacionales, tratados que son ratificados y son leyes en la República Dominicana, al condenado en un proceso. Y hay buenas razones para entenderlo así. El Ministerio Público apelando, ¿qué va a procurar?
un nuevo juicio. ¿Y qué significaría un nuevo juicio? Ser juzgado otra vez por una misma causa. La garantía de la apelación está referida en ese término al condenado, que es el que puede tener interés. Nosotros no podemos apelar, no tendríamos litigación activa en principio para apelar en relación a la absolución, porque ¿a qué otra cosa podríamos apelar nosotros? Sino a eso, a la absolución, y ya hemos sido absueltos. Entonces, en principio, y eso lo podría explicar, nuestro cliente no tiene legitimación activa para un recurso de apelación. ¿La tiene el Ministerio Público? Bueno, es un debate yo creo que se va a tener que plantear. En República Dominicana no se ha planteado con anterioridad y se asumen cosas como siempre se asumen cosas en la justicia y en la aplicación del derecho, porque suceden así con el tiempo. Algo similar pasaba con el sometimiento de funcionarios y no funcionarios, es decir, de personas que tenían el aforamiento especial ante la Suprema Corte de Justicia y los que no la tenían. ¿Qué se decidió en este caso? Se puso claro, pero ya teníamos décadas sometiendo a la jurisdicción privilegiada a ciudadanos que tenían el derecho a un procedimiento ordinario, a un juez natural en otras condiciones procesales. Y este caso vino a establecer una regla ya y un antes y después. Yo creo que lo mismo podría pasar con esa regla de la apelación, no lo descartemos. Esto es una primicia, no creo que nadie la ha planteado hasta ahora, no es que estoy atento a todos los pronunciamientos en el caso, pero era una idea que yo traía desde mucho tiempo en mi quehacer académico. ¿Tiene realmente legitimación activa el Ministerio Público para apelar una sentencia, sea condenatoria o sea de descargo? Ese es un tema que se va a plantear. En principio, como le decía, por una regla ya, si se quiere, constitucionaria o que se acepta, sin más ni menos, porque nadie se ha opuesto a la misma, porque no se ha elaborado en una corte de apelación un razonamiento contrario. Se admiten a diario recursos de apelación del Ministerio Público porque se entiende perjudicado al no haber sido correspondido con sus pretensiones, en este caso pretensiones condenatorias. Pero yo creo que ese pleito va sobre la legitimación activa del Ministerio Público para este caso. Ya los condenados, me parece totalmente lógico entender que van a apelar, evidentemente, y tienen múltiples razones para ello, evidentemente, dadas por el interés que implica una condena. Sí. Manuel, entiendo tu posición en este caso, porque, como bien señala, fuiste abogado de uno de los inculpados, favorecido por una sentencia de absolución. Y comprendo que debe ser delicado para ti. Pero nosotros los periodistas, hasta cierto punto, analizamos lo que piensa el ciudadano común, la gente. Mi pregunta va muy ajustada a la luz del derecho, porque es lo que se pregunta a la gente en la calle. ¿Cómo entender que en la sentencia solo se condena por caso de soborno a Ángel Rondón y al resto de los inculpados, incluyendo a Víctor Díaz Rúa, que fue igualmente encontrado culpable, se le absuelve del caso de soborno? Y entonces la pregunta que surge, y se la ha hecho el propio Rondón, ¿cómo se explica que los jueces determinen que no hubo soborno, pero condenan a uno de los implicados precisamente por soborno? Eso te lo pido en función a la luz de la sentencia. Tú la conoces, la escuchaste, lo que alegaron la magistrada. Es decir, ¿qué opinión tú tienes sobre esto? Ahí viene lo que mi camisa, sí, mi camisa de fuerza ética no es tan forzosamente ajustada, porque evidentemente hay consideraciones que yo, como ciudadano también, como académico, debo asumir responsablemente, sobre todo si un periodista que yo entiendo que defiende el derecho a la información, que es lo que deben hacer todos los periodistas, pero no lo hacen todos los periodistas, ni lo hace la mayoría de los periodistas, en mi consideración, en República Dominicana. Entonces me siento comprometido a corresponder a esa pregunta, independientemente de que desborde el ámbito de representación de mi cliente. Nosotros entendíamos que ninguna persona iba a ser condenada en el caso. Yo particularmente, a título de convicción, la mantengo. No se justifica ninguna de las condenas, jurídicamente hablando, que se han planteado en el caso. Eso es lo que yo entiendo. Y lo que corrobora esa idea, si se quiere, o lo hace racional esa afirmación del examen que me podrá hacer ustedes o la sociedad que consume tu programa, está precisamente en la idea de un condenado por soborno sin la identificación de un sobornado. Eso es relevantísimo y no hay que ser un jurista para entender lo que está pasando ahí o para no entenderlo, ¿verdad?
la pena la pena pecuniaria depende del monto del ofrecimiento. ¿Ok? Si el soborno en su ofrecimiento fue por 100,000 pesos, entonces la multa es por el doble. Va a estar condicionada al monto de la multa. Entonces, ¿cómo tú aplicas aquí una pena de multa si no se tiene constancia del monto del ofrecimiento del soborno? Eso, una idea para que se traiga. Pero ¿cómo se va a tener conocimiento del ofrecimiento del soborno si no se tiene conocimiento de la identidad del sobornado? Yo me estoy adelantando la reflexión según el quantum de conocimiento que tenemos hasta ahora, pero yo entiendo que una sentencia condenatoria tendrá que referirse a eso para que pueda legitimarse, pero no se refirió en el día de ayer, y entonces ahí queda una cuestionante abierta. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Partiendo de la premisa de que mi convicción hasta el momento en que se cerraron los debates era que nadie iba a ser condenado, sobre todo, si se quiere, de manera transversal a todos, por insuficiencia de prueba, por la incapacidad probatoria de los hechos que se alegaban, porque no se probaron esos hechos de la causa. ¿Y por qué no? Porque no lo cometieron los hechos de la causa, los acusados. Entonces, esa era la idea. Falta ahí de esa premisa, y viendo lo que ha sucedido, entonces se reafirma mi convicción. Yo creo que ninguna condena ahí podría sostenerse racionalmente, de manera legítima, de manera tal que llegue a ampararse en la autoridad de cosa juzgada. Creo que una corte tendrá a modificar en gran medida lo que ha sucedido en el caso en relación a las condenas. En relación a la solución, entonces se ratifica esa premisa de que todos fueron descargados. A mí también, como ciudadano, y como a ti, me preocupa que no se identificara ningún sobornado habiendo condena. Si la persona está condenada, debidamente condenada, yo entiendo que lo mínimo que debe arrojar esa sentencia para que cumpla con ese control externo, con esa función extraprocesal de la decisión, no ya la endoprocesal, la jurídica, la que interesa a los juristas, la que interesa a la corte, la apelación, a la defensa técnica, no, sino la función extraprocesal, que es la que llega a ustedes, a la sociedad, a los periodistas, y tienen el deber de magnificarla por ese derecho a la información que deben de promover, es precisamente quién fue el sobornado, porque eso va a traer entonces a cabo cuál fue el acto de corrupción y la importancia que eso tiene en una sociedad de una institucionalidad que se encuentra siempre en ebullición o en construcción como la nuestra. Ese hubiese sido el gran aporte, entiendo yo, de una sentencia en cualquier caso de corrupción. Pero no, te digo, por lo que yo consumí en el proceso, me parecía que nadie iba a ser condenado, y esta decisión, precisamente siendo la que se emitió, me parece que honra esa idea. No le veo todavía la construcción de fundamento que puede legitimar la condena, precisamente por eso y por otras consideraciones que ya son más técnicas. Precisamente, siguiendo el tema tuyo, la parte, el enfoque, que sería como donde hay un corrupto hay un corruptor, donde hay un corruptor hay un corrupto. Si partimos de este hecho, este señor, Ángel Rondón, dice que él tiene ya 8 años entre las costillas y que él no va a pagar eso por sí solo. Le está haciendo una advertencia de que ante cualquier eventualidad, entonces él cantará. Si cantara, si dijera, y esto desde el punto de vista académico, para no entrar en precisiones, y presentase esto que tú estás diciendo de el sobornado y el sobornante, ahí entramos en otro debate, presumo yo. A ver. Mira, tengo el código aquí en la mano para verificar lo que te de la condenación, el monto de la condena. Yo he escuchado mucho ese discurso desde que empezó el caso, en voces de personas interesadas en el proceso, de periodistas, de críticos y académicos, que no tiene una connotación estrictamente jurídica, sino que interesa por el efecto político que tiene y de interés partidario, por supuesto, y de responsabilidades que no se han confirmado en el caso, de que Ángel Rondón cantará, entre comillas, pero yo no creo, por lo que he visto, que el señor tenga más que decir que lo que ha dicho. Él ha hablado ya en múltiples ocasiones, se ha pronunciado en múltiples foros, y él ha dicho cosas comprometedoras, o sea, no de su persona, sino del sistema, de la realidad social dominicana, pero
que en modo alguno lo comprometía a él, evidentemente, porque ha estado ejerciendo su derecho de defensa, lo veo de una manera lógica y racional. Pero entonces ese es el mito de que Ángel Rondón cantará y que tiene cosas pendientes que decir. Yo no creo que eso sea así, tratando de racionalizarlo, esa posibilidad. Porque no ha sucedido hasta ahora. Ese canto, que no sea ya el que ha dicho. Que como digo, no ha dejado de ser importante también para que se entienda nuestra debilidad institucional. Pero volviendo con ese tema, como acá, un planteamiento, una situación interesantísima que ha surgido con esa sentencia, que tendremos que verlo de nuevo aquí, ustedes y yo por lo menos, porque cuando salga la sentencia, la opinión mía de seguro que variará. Y si no varía, es preocupante. Es preocupante para la institucionalidad y para la justicia. Esa postura puede ser una postura emocional del momento, afectado por la situación que se produjo ayer, pero hablar, confesar o decir hechos que no se hayan planteado, lo que implica es agravar su condición personal. Esto es un juicio muy particular mío. Pero una pregunta técnica. Este es un caso que ya los condenados, tú bien lo observaste, ya han anunciado que van a recurrir en apelación a la sentencia en el caso de los condenados, y también el Ministerio Público ha anticipado que va a recurrir también en apelación en el caso de los que fueron absueltos. ¿Qué posibilidades concretas hay de que, al margen de los argumentos que esgrimieron las juezas de este tribunal para dictar esta sentencia, pueda haber posibilidad de que una corte de apelación pueda variar ese dispositivo? Y lo otro es, en el caso de los condenados, uno a 8 años y otro a 5 años, si en dado caso de que una corte mantenga esa condena, si los años que lleve el proceso se le computan ya a la pena impunible o a la pena impuesta. Pudo haber sufrido un acusado en el curso del proceso a propósito de una medida de coerción, ya la prisión preventiva, ya el arresto domiciliario, el tiempo sufriendo esa medida, se le computa al tiempo que termine siendo el de la condena en la sentencia definitiva que adquiera autoridad de cosa juzgada y que se ejecute con esa persona. Es decir, el juicio tiene ya 5 años. Si dura otro año más en apelación, Suprema Corte, 2 o 3 años, imagínate. Eso es prácticamente apenas cumplida en caso de que se mantenga la decisión. Son dos cuestiones distintas, independientemente de que se pueda considerar en un lenguaje natural que estar sometido a un proceso es una pena en sí misma, una pena sobre todo en la República Dominicana. Opera de la siguiente manera ese cómputo de la pena que a usted le preocupa. Si el imputado estuvo 1 año preso por prisión preventiva, digamos, ¿verdad?, en el curso del proceso, y luego fue puesto en libertad porque se excedió ya el máximo, el tiempo razonable, porque los presupuestos variaron, que justificaban originalmente esa medida de coerción. Cuando se dicte sentencia condenatoria, determinándose un tiempo a cumplir en prisión, digamos que 3 años, 5 años, ese año que él tuvo en prisión se computa, no ya la duración del proceso. La duración del proceso interesa a otro instituto, que es el plazo máximo de duración del proceso, que se encuentra limitado en el nuestro a 4 años. Pero en este caso el tribunal consideró, aplicando precisamente reglas jurisprudenciales y legales, que en este plazo, no tratándose de un plazo que se contabiliza de manera lineal, sino tomando en consideración diferentes variables, la conducta del imputado, la conducta de las autoridades, la posibilidad de fuerza mayor, etc., el tribunal entendió que no se consumaba los 4 años de duración máxima que establece, partiendo del impacto de la pandemia. No pudiendo la parte operar, este es el razonamiento que usa el tribunal, no el que yo estoy suscribiendo, no pudiendo la parte haber operado durante determinado tiempo por la situación pandémica del Estado, del país, de la sociedad, entonces ese plazo no podría haberse computado, el que duró la inactividad, la imposibilidad de acción, de operación de los tribunales, etc. Y por eso el tribunal rechaza la petición de extinción del proceso por máxima duración. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder que este proceso se prolongue por múltiples razones o por su curso natural, como sucede con muchos otros procesos, por cuestiones que no atañen a la actividad del procesado, del acusado, del condenado en este caso, si son los que continúan o contra los que se continúa el proceso. Y si
Corte de Apelación, la Suprema Corte de Justicia o un tribunal en la sentencia se revoque y se ordene un nuevo juicio. La acción del proceso. El tribunal nuevamente se someterá, si se lo solicitan la parte, podría hacerlo de oficio, pero es una quimera o un ideal que no lo hemos visto en nuestro derecho con cierta frecuencia, si se quiere. Entonces bueno, va a ser el cálculo. Lamentablemente, Manuel, hemos llegado al final del programa. Lamento mucho que te contemos en esta parte de la explicación, pero usted de aquí de Propuesta de la Noche, si en otra ocasión podemos abordar nuevamente el tema. Así que muy agradecido, muchísimas gracias por haber aceptado participar aquí en Propuesta de la Noche. Y a ustedes, amigos televidentes, Ángel Barriuso, Jiménez, les invitamos como siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan buen fin de semana.